Os quiero invitar al Evangelio de Lucas. Vamos a dedicar ahora unos minutos a meditar en la palabra, en algo de lo que estamos hablando esta mañana, con esta idea del Día del Padre. Hemos cantado alguna canción que tiene que ver con soy hijo de Dios, reconociendo lo que soy delante de Dios. Pero vamos a ver algunos aspectos de lo que significa ser hijos de Dios, de lo que implica ser hijos de Dios y cómo se puede acceder a ser hijos de Dios si es que uno no lo es, o hija de Dios. Y leemos en Lucas capítulo 11, solamente 4 versículos. Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra. Jesús está hablando, ha estado enseñando acerca de la oración y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la fuente del conocimiento, pero sobre todo de tu revelación acerca de tus planes, de lo que tú piensas de cada uno de nosotros y también de lo que deseas y esperas en nuestra respuesta. Por eso te pedimos, Señor, que ahora al meditar en ella nos guíes, que tu Espíritu Santo nos hable de una manera personal, directa, concreta, apasionada, y que el fuego de tu Espíritu Santo nos queme todo aquello que estorba en nuestra relación contigo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hijos de Dios. La relación de un padre y una madre, por supuesto, perdonadme hoy las madres, pero estaré hablando más del padre. La relación de un padre-madre con su hijo, con su hija, parece que debería ser lo más normal, ¿verdad? Todo lo que necesite para que tire adelante, para que sobreviva, hasta que llegue a ser autosuficiente, pues los padres siempre están dispuestos a dárselo todo a los hijos, ¿verdad? Aunque signifique muchas veces, en muchos casos, carencia para los propios padres, ¿no? Los padres están dispuestos a darlo todo, aunque muchas veces ni lo sepamos hacer bien, ni lo hagamos con la necesidad o la intensidad que requiere. Es cierto que en muchos casos no hay límite de generosidad de unos padres que amen a sus hijos. Eso sería lo normal. Pero una vez más, Jesús, dando una de las enseñanzas más sublimes que tiene que ver con la oración, la relación entre el Padre Celestial y sus hijos, que de eso trata, pone delante de la audiencia de aquellos que estaban escuchando estas palabras que hemos leído, pone esta ilustración para que todo el mundo la pueda entender. Y dice, hombre, no darás piedras, ¿verdad?, al hijo que te pide pan. Es algo lógico. Ni serpiente si te pide pescado, ni escorpiones si te pide huevos. Es cierto que muchas veces el amor y la entrega de un padre por atender lo más vital de su hijo no tiene límites y está dispuesto a hacer todo lo posible para cubrir todas sus áreas. Pero como digo en
en el Info, ¿no? Hay padres y padres. Hay padres y padres. Hay padres desaparecidos, hay padres autoritarios, hay padres modélicos, hay padres, madres, podríamos decir también, ¿no? Violentos, hay padres falderos, hay padres que abandonan el hogar, hay padres Superman, hay toda clase de padres, ¿verdad? Frecuentemente vemos esas imágenes, no sé si os habéis fijado, ¿no? Yo me imagino que sí, que las hemos visto tantas veces, cuando hay en esos terribles desastres de las guerras y vemos a padres como están los refugiados que están marchando del lugar del conflicto y van en busca de un lugar más tranquilo o buscando esperanza, y vemos a esos padres llevando encima, ¿verdad?, a sus hijos, porque desean darles un lugar seguro y con esperanza. Bien, esta ilustración que Jesús presenta gira en torno a todavía algo más importante que la propia enseñanza sobre orar, que es importantísimo, ¿no? Gira en torno a algo todavía de mayor trascendencia y tiene que ver, lo que Jesús está enseñando, tiene que ver con la relación que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Una cosa son los padres, digamos, naturales o carnales, pero ¿cómo es o cómo tendría que ser nuestra relación con el Padre Celestial? La oración solo es un vehículo de comunicación, ¿no? La oración es el medio para orar. Pero la relación entre Dios, Padre, y cada uno de sus hijos, eso es lo que de verdad tiene valor. Una cosa es orar, como lo hacemos, y otra cosa es esa relación permanente que podemos tener. En el mismo capítulo, los versículos anteriores, versículos 9 y 10, nos dice que pedid y se os dará, dice Jesús. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Así que ahora que vamos a entrar un poquito en este detalle, en estos detalles, es bueno preguntarnos, ¿cómo está tu relación con el Padre Celestial? ¿Tienes conciencia realmente de que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Te sientes hijo o hija de Dios? Porque lo podemos cantar, lo podemos recordar aquí. Pero, ¿qué implica? Precisamente, ya no es una cuestión de sentirse o no, sino pero ¿qué implica ser un hijo o una hija de Dios? ¿Qué implica eso? Vamos a hacer algunas consideraciones en base a la palabra de Dios, pero antes de estas consideraciones hay un punto muy importante que quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo sabes, no sé si tú lo has preguntado alguna vez, cómo sabes si realmente eres un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo tú lo puedes certificar? El evangelista Juan nos da unas pistas muy importantes y claras. Vamos a primera de Juan, primera epístola de Juan. A lo mejor estás pensando, bueno, Fernando, si yo ya lo sé, ¿para qué me vas a decir si yo soy hijo o hija de Dios? Un momento, vamos a repasar algunas cosas. Primera de Juan, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Parte del hecho de ser hijos de Dios, pero aún se tiene que manifestar más lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesucristo vuelva otra vez, regrese, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y versículo 3. Y todo aquel, ahí es donde yo ya tengo que ponerme mi nombre, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, en Jesucristo, todo aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, ya empezamos a tener algunas pistas. Añade también en el versículo 9 del capítulo 3, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, el que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, o sea, su hijo, su hija, no tiene por práctica, de manera constante y permanente en su vida, el pecar. No tiene en su vida el desobedecer permanentemente e ir de espaldas a Dios. Eso ya es un dato importante. Si yo en mi vida no voy teniendo en cuenta a Dios de una manera permanente, ojo, que es muy probable que a lo mejor no sea un hijo o una hija de Dios. Jesús le tuvo que decir, por eso le tuvo que decir aquel hombre, un hombre formado, religioso, como era Nicodemo, le tuvo que decir aquello de, es que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es naturaleza humana, pero lo que es nacido del Espíritu es. Y esto quiere decir que todo lo que yo soy por naturaleza no me da la cualidad de ser un hijo de Dios. Todo lo que yo soy como persona, por el hecho de ser persona, no significa que yo sea un hijo o una hija de Dios. Si no he nacido de nuevo, si no ha surgido una nueva persona en mi vida, una nueva personalidad. Tiene que ver, por lo tanto, con una transformación espiritual que venga de fuera. No depende de mí, sino tiene que ser externo que haga la transformación en mi vida. Ahora mucha tendencia es la meditación, de buscarte a ti mismo, buscarte en tu interior, todo eso está muy bien. Pero lo que Dios está diciendo es que para que haya un cambio, ese cambio tiene que venir de fuera. Y ese cambio no solamente lo puede hacer Dios. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues sin extenderme nada, solo hay una manera. Para que ese cambio se produzca, solamente hay una manera, que era la que decía Jesús. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Era el mensaje central de Jesús. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado, acude a la cruz, confía en la obra de la cruz y Dios va a hacer en ti una obra nueva. Vas a nacer de nuevo, no porque tú quieras cambiar simplemente tu vida, sino porque Dios hace la obra en tu vida. Y entonces sí que puedes empezar a pensar en que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Por eso esto es vital. Esto no lo puedes dejar para mañana. Esto no es algo que, bueno,
Sí, lo puedes dejar, pero no sabes si mañana llega. Es hoy que uno tiene que dar esos pasos de primero revisar, que no es por mi propio esfuerzo, por mi propia sabiduría, por lo que yo creo que voy a conseguir, sino es por la intervención de Dios en mi vida, porque acudo a Él reconociendo lo que soy, pecador, pecadora. Y eso significa estar sucio delante de Dios, porque Dios es santo y nosotros no lo somos. Y es aceptar el sacrificio de la cruz y reconocer a Cristo como Salvador personal. Eso es vital, eso es vital. Así que eso sería el primer gran paso a dar, si no lo has hecho ya. Vivimos, por desgracia, en un contexto, por lo menos aquí en nuestro país, y yo creo que en algunos de los países de América Latina, vivimos en un contexto religioso todavía cada vez menos, pero oímos decir aquello de que, bueno, es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? A veces hablando con otras personas, sobre todo de determinada generación, los jóvenes quizá ya no tanto, ¿no? Porque no tienen ni idea, ni saben, pero hay esa idea flotando de, sí, todos somos hijos de Dios. Pues incluso personas que ni siquiera son religiosas y a lo mejor confiesan otras religiones o otras confesiones, y todos somos hijos de Dios. Pues eso hay que decir las cosas claras. Eso es mentira. Eso es mentira. Según la palabra de Dios, es que es imposible. Es mentira. Es mentira. Lo que enseña la palabra de Dios es imprescindible para saber la verdad. Todo aquel, como estaba diciendo, todo aquel que ha creído en la obra redentora de Cristo, que el Espíritu Santo ha hecho en ti una nueva persona, ese espíritu que antes estaba ahí apagado, muerto, todo lo que Dios ha hecho, ese nuevo espíritu nos lleva a tener una nueva relación como nunca antes la habías tenido con Dios. Y es cierto que sin arrepentimiento, lo único que está ocurriendo, como hemos leído uno de los pasajes que ha leído, me parece que era Luis, venimos a ser, en lugar de ser hijos de Dios, somos hijos, o son hijos del diablo. Obedecemos la maldad, la mentira, el rencor, el odio, la frustración, y esos resultados de que no eres un hijo o una hija de Dios. Ahora, lo que hemos de entender es que el momento que creemos en Él, empezamos todo un proceso en el que nos ha puesto en una posición de privilegio. Y ahora lo que sí que vamos a ver un poco es lo que dice la palabra de Dios y cómo yo creo que soy hijo o hija de Dios, cómo estoy yo en relación con lo que la palabra de Dios dice. Podemos decir algunos o muchos, o ojalá todos, que somos hijos de Dios, pero es que además somos hijos del Todopoderoso, somos hijos del Eterno, somos hijos del Alfa y el Omega en su magnitud. No es cualquier cosa ser un hijo o una hija de Dios, no es cualquier cosa. Por eso es tan tremendo, tan importante el reconocer o entender qué significa ser un hijo o una hija de Dios. No es cualquier cosa. Es cierto que muchas veces, incluso el propio Señor Jesús, en su parábola del mayordomo infiel, hablaba de que los hijos de este siglo, hablando de aquellos de la sociedad en general, dice, son más sagaces que los hijos de la luz. Sí, es verdad, a veces somos más tontos que los hijos de esta sociedad. Sin embargo, Pablo deja bien claro en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, en otro tiempo erais tinieblas, le dice Pablo a los cristianos de Éfeso. En otro tiempo, antes, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Antes erais tinieblas, ahora sois luz. El que es hijo de Dios, el que es hija de Dios. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda verdad, justicia y verdad. Claro, bondad, justicia y verdad. Entonces también aquí hay un dato importante. Si en mi vida lo que menos hay es bondad, hay verdad, hay justicia, ojo. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, en ti el Espíritu Santo está haciendo que tú seas una persona que busca la bondad, que busca la justicia, que busca la verdad, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Antes éramos tinieblas, confusión, oscuridad espiritual, ceguera total, pero ahora somos, dice, luz en el Señor. Y ahora, como luz que somos, hemos de andar o vivir. Vivir, eso es la palabra andar, que aparece tanto en el Nuevo Testamento y tiene que ver con el vivir. Vivir. Vivir como hijos de luz, comprobando lo que es agradable a Dios. Vivir nada menos como hijos ¿de quién? Del Padre Celestial. Y es un privilegio. Tenemos una identidad, tenemos un nuevo pasaporte espiritual. Somos más que simplemente cristianos o evangélicos, que también, y más, incluso somos más que seguidores de Jesús, que ya es, y que es fundamental, 100% seguidores de Jesús. Pero aún así, somos mucho más. Porque ser un hijo de Dios, una hija de Dios, habla de cuál es mi posición delante de Dios. Está definido. Hermanos que venís de otros países, uno de los objetivos principales, ¿verdad?, es tener el NIE. Que con el NIE puedes hacer muchas cosas. Y si nosotros fuéramos a otro país nos ocurriría lo mismo, ¿no? La documentación apropiada. Para ser un hijo de Dios, pues si damos todos esos pasos, tenemos una nueva identidad que nos permite disfrutar al máximo de los privilegios del hecho de ser un hijo y una hija de Dios. Y ese es el nuevo pasaporte o una nueva identidad que Dios nos ha dado cuando nos hemos entregado a Él. Así que es un nuevo estado en el que con ese pasaporte espiritual, por decirlo de alguna manera, tú y yo hemos venido de una situación de muerte, de esclavitud, que también hemos estado cantando y recordando eso con las canciones. Hemos venido de estar sin Dios, sin esperanza, sin la presencia del Espíritu Santo, donde la naturaleza carnal, natural, imperaba en nuestra vida y en nuestra conciencia. Y antes nos sentíamos como huérfanos. Pero desde el día que aceptamos a Cristo, desde el día que aceptamos el regalo de Dios, entonces la presencia y la guía del Espíritu Santo ha dejado una huella imborrable. Por eso digo que, y ahora vamos a ver un texto que nos da muchas pistas, por eso digo que uno tiene que tener la seguridad, la confianza de que es un hijo o una hija de Dios. Y es el ADN espiritual de nuestras células. Y eso ya no te lo puedes quitar de encima, si has dado esos pasos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17, habla de estas cosas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora entraremos en detalle. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. También lo hemos cantado antes. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Venga, hay que hacer un cuadro bien grande. En tu casa, haz un cuadro bien grande con este pasaje, porque nos da una perspectiva de lo que somos y hemos creído en Cristo. Tremenda. En primer lugar, los hijos de Dios, leemos aquí, dice que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo presente en tu vida empieza a ser tu guía, tu orientación, tu advertencia. Tú decir, cuidado Fernando, cuidado Pepi, que por aquí no. Antes nosotros, por decirlo de alguna manera, viajábamos por una carretera de una sola dirección. Yo me acuerdo, no está el Roger, que por cierto está en Barcelona, envía saludos. Nos llevó al aeropuerto un día y nos llevó, desde su casa, nos llevó por un camino estrecho con el coche. Ya sabéis cómo conduce a Roger, ¿no lo sabéis? Pues arriesgaros. Toda velocidad, en el medio del campo, a un lado piedras y al otro lado piedras, y una sola dirección, y oscuro, y de noche. A toda velocidad, a toda pastilla. Bien, antes nosotros íbamos así, en una carretera, en una sola dirección, haciendo la voluntad vieja, naturaleza, siguiendo pautas de este mundo y de haber seguido los planes de Satanás. Pero desde el momento en que nosotros hemos confiado en Cristo, esa carretera ya tiene dos direcciones. O mejor dicho, dos carriles. Y en un carril siempre vas a tener, en un lado, la carretera vieja, la carretera del pecado, la naturaleza del viejo hombre. Pero en el otro está la nueva, la que el Espíritu Santo ha obrado en mi vida. Y lamentablemente van a ir las dos. Pero ¿cuál va a ser nuestra fuerza, nuestra guía? Cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Y la dirección del Espíritu Santo nos establece esas prioridades para nuestra vida frente a la otra, que es la vida del pecado. En ningún momento el Espíritu Santo estará dispuesto a guiarme en cualquier otra dirección que no sea en hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos da la fuerza. Sigue diciendo el versículo 15, que dice, ¿quiénes son hijos del Espíritu Santo? Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El miedo del esclavo que actúa y sirve bajo la amenaza del castigo, como esclavos había hace 2000 años y 5000 años y actualmente que los hay, por desgracia, el esclavo está lleno de temor, pero anhela acabar sus días con libertad, ¿verdad? Pues bien, ese temor que nosotros teníamos antes ahora ha sido reemplazado nada menos por el amor de un hijo que posee todos los derechos y todos los privilegios, como vamos a ver ahora. Ya dice, ya no tenéis otra vez ese espíritu de esclavitud en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Los hijos de Dios hemos sido adoptados, yo no sé si aquí hay alguien que fue adoptado, pero nosotros hemos sido adoptados espiritualmente
a pesar de no merecer esa categoría de adopción, a pesar de no tener ningún derecho a ser adoptados, a pesar de no tener ningún privilegio para recibir la adopción. La adopción es una transacción legal. Es una transacción legal en la que intervienen unos futuros padres, ¿verdad?, que quieren adoptar a un niño o una niña, y el niño y la niña normalmente no decide, sobre todo si son menor. Pero el momento en el que ese menor es adoptado, en ese momento, ese hijo o esa hija adoptada ya tiene todos los derechos, todos los privilegios, va a recibir la herencia, lo va a recibir todo, porque ya forma parte de la familia. Ya en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptado, en ese contexto, era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo para que perpetuase su nombre y para que perpetuase también el legado, la herencia de lo que tenían. Y no era inferior, ese hijo adoptado, no era inferior al hijo natural. Los dos tenían los mismos derechos y mismos privilegios. Así que, trasladándolo eso al ámbito espiritual, ¿verdad?, hay miles de hijos e hijas que hemos sido adoptados y que legalmente, en el sentido espiritual, legalmente, tenemos los mismos derechos y privilegios que cualquiera. No importa de qué país, de qué situación, ni siquiera de qué denominación o contexto cristiano, somos hijos e hijas de Dios, todos, con los mismos derechos y los mismos privilegios, también los mismos deberes. Cuando esos niños son adoptados, esos niños naturales, por sus padres, el amor profundo, el cuidado verdadero, esa atención inconmovible, será mayor o menor, pero lo mismo ocurre con nosotros y con Dios. Dios nos ha adoptado y esa es una realidad profunda, fuerte, sentida de todo corazón por parte de Dios. Ahora, si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces eres adoptado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquel que ha recibido a Cristo en su vida le ha dado el privilegio, el derecho de ser nada menos que hijo de Dios. Yo no hago nada por conseguirlo, no, por mucho que me esfuerce, yo no voy a ser hijo o más hija de Dios, solamente por el hecho de haber recibido a Cristo en mi vida. Ahora, ¿qué ocurre? Como resultado, uno de los resultados es que los hijos de Dios, a partir de entonces, entramos en una intimidad con el Padre. Leemos en el versículo, volviendo otra vez a Romanos, capítulo 15, la segunda parte, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Abba, Padre. Ahora es una relación especial, es una relación íntima, porque eres hijo, eres hija de Dios. Ahora, como dice en Romanos 5:5, el amor del Padre, dice, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor del Padre ha sido derramado por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Es un amor real, el amor del Padre. Es una experiencia de amor divino. Quizá has tenido
en tu historia personal has tenido problemas con tu padre, o tienes, no sé. Quizá la relación ha sido difícil, lejana, quizá ha habido falta de confianza, quizá todavía hay historias por sanar de tu relación con tu Padre carnal, pero es que con el Padre Celestial, desde el mismo momento que tú has nacido de nuevo, que tú has creído en Cristo, desde ese mismo momento puedes entrar en una relación muy íntima y poder decirle Abba, que significa en hebreo papá, papá. Jesús lo utilizaba. Lo encontramos en los evangelios, queda reflejado en más de una ocasión. Papá, porque yo puedo entrar en esa relación personal con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Como estos días que hemos tenido tanta lluvia, ¿verdad? Qué bien, que se han llenado, se van llenando los pantanos, los embalses, y ahora la gente descansa un poco más porque el agua ha sido derramada. Bueno, pues la idea del concepto ese de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el amor del Padre. Dios te ama sin límites. Lo único que pide es que tú aceptes ese amor. Los hijos de Dios, dice el versículo 16, además, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recibimos la confirmación directa por medio del Espíritu Santo de ser nada menos que hijos de Dios. Yo no sé cómo, personalmente no puedo explicarlo, pero lo que sé en mi interior es que yo tengo la conciencia de que soy un hijo de Dios. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes esa conciencia? Porque lo que dice la palabra es eso, que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una vez que yo tengo esa conciencia de que lo soy, respiro. Porque es el Espíritu Santo quien me lo confirma. Es el que pone el sello. Así que dejemos de tener dudas de nuestra condición si hemos dado estos pasos de creer en Cristo. Si alguien nos preguntara, oye, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Qué le dirías? Esta es la cuestión, porque la respuesta igual que dices, ¿tú eres catalán? Yo, y tan. O tú eres de Venezuela, pues claro. O de Uruguay o de Ecuador, de donde seas. ¿A qué eres? ¿Sabes de dónde eres, verdad? Pues yo soy un hijo, una hija de Dios. Tengo la seguridad y la firmeza. ¿Vale? Y eso es lo que significa el tener testimonio del Espíritu Santo en tu vida. Y acabamos. Como resultado de todo este privilegio de ser un hijo de Dios, sigue diciendo el versículo 17, dice, somos hijos. Y si hijos, dice el versículo 17, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pues claro, si tenemos todos los derechos, pues, ¿qué significa eso? Pues que vamos a heredar, qué bien, ¿no? Una herencia, ¿cómo nos gusta cuando heredamos? Que no sean deudas, claro. El concepto de la herencia, igual que ahora, tiene un gran valor, la herencia espiritual. Recordamos la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Cuando él pide la herencia a su padre, se marcha, la malgasta, se da cuenta lo mal que ha hecho y regresa a casa del padre. ¿Y qué es lo que hace el padre feliz cuando ve a su hijo? Lo abraza y le dice a sus siervos, darle el vestido mejor y mi anillo, que se ponga también en el anillo en sus manos y ponerle calzado bueno. Es que la herencia no la había dejado de tener, no dejó de ser su hijo. Nosotros somos herederos de las bendiciones de Dios. Y esas bendiciones no es porque aquí vayamos a ser más ricos o
o no nos vayamos a poner enfermos. No tiene nada que ver con todo eso. Las herencias, como hemos leído en Apocalipsis, tienen que ver con un futuro bien claro que Dios ya lo tiene bien trazado. Así que el proceso de la herencia recibida de Dios ha sido un camino largo. Dice Tito, no hace falta que veáis, ya lo leo yo rápidamente, la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 7, dice: nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo un plan de parte de Dios. Que no es cualquier cosa ser un hijo, una hija de Dios. El apóstol Pedro nos habla de algunas de estas características. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, una herencia incorruptible, que no se destruye. Nuestra casa, si la tienes en herencia o si la vas a dejar en herencia, con los años se va a destruir, va a venirse abajo o va a ser mal vendida, pero la herencia de parte de Dios es incorruptible, es incontaminada, es decir, no se contagia con el pecado, es inmarcesible, ilimitada, no se puede enmarcar. Tu casa tiene un valor, tu piso tendrá un valor, pero la herencia de Dios no se puede calcular ese valor. Bien, todo esto nos pone en una condición, en un rasgo, en un estatus que no es cualquier cosa, hermanos queridos. El hecho real de ser un hijo, una hija de Dios, nos debe de llevar a tener una relación personal, íntima, con nuestro Padre Celestial. Siendo así, teniendo esa relación personal, podemos decir con plena conciencia, cuando nos dirigimos a Dios, podemos decir, como el Señor Jesús enseñó en su oración de modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros tenemos conciencia de lo que somos, que hemos dado esos pasos, que hemos descubierto todos los privilegios, los derechos, pero también los deberes, entonces es cuando podemos decirle con toda sinceridad: Padre nuestro, Padre mío, Abba, Padre, Papá, porque es esa relación personal que yo puedo sostener con Dios. Y si no lo has hecho nunca, hazlo. Te aconsejo que lo hagas. Cada uno es libre de tomar decisiones, pero también que sepamos las consecuencias. Y sobre todo, que podamos disfrutar de esa relación personal con el Padre. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias que, estando lejos de ti, estando en medio de confusión y de egoísmos y de frustraciones y de soledad y de tristeza, o buscando otros caminos, al final te encontré y acudí a los pies de la cruz. Y has dado no solamente un sentido a mi vida, sino has hecho una revolución espiritual en mi vida. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo,
que ha hecho en mí una nueva persona, y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame a vivir como lo que soy, hijo de luz. Ayúdame a vivir como lo que soy, ese hijo adoptado con todos los derechos, pero que quiero ser guiado por ti. Como hijo, como hija, quiero seguir tus pasos. Quiero aprender más y más de ti. Quiero aprender a vivir hasta que pase tu presencia por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y obra en cada una de las vidas aquí presentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?